En muchas ocasiones de la vida, hacia algunas preguntas o ciertas invitaciones, respondemos con un sí, aunque realmente no queramos hacer dichas cosas o ir a tal lugar. Y aunque pueda parecer sencillo, el dejar que estas dos letras salgan de nuestra boca puede generar un conflicto en nosotros. Es por eso que el dar un no por respuesta a veces es difícil para mucha gente. Hola a todos, gracias por estar una semana más en este podcast que es un espacio para compartir y tocar todos los temas que nos importan y sobre todo hablar de la gran cantidad de cosas que necesitamos hablar y que no siempre lo hacemos. Así que bienvenidos, soy Orsen Roldán, ponte en un lugar cómodo, prepárate y sobre todo disfruta porque aquí empieza esto que es... En muchas palabras, es un espacio donde te quiero compartir lo que pienso, analizo y opino acerca de los temas que todo el mundo está hablando y también de todos aquellos que no están siendo tan sonados en la actualidad, abordándolos de una manera objetiva y directa para que con ello logremos evolucionar y tener una idea más clara y transparente de todo lo que conocemos y observamos, mientras logramos descubrirnos y vivir de una manera única, siendo sensibles y empáticos para poder expresar todas nuestras emociones y pensamientos en pocas y en muchas palabras. Y bueno, pues otra vez sean bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por acompañarme de nueva cuenta en este proyecto tan magnífico llamado En Muchas Palabras. De verdad que pues cada que empiezo a grabar un capítulo me llena de mucha emoción porque me gusta que aprendamos juntos en cada ocasión y sobre todo que me emociona que ya pronto vamos a poder disfrutar y vamos a tener más invitados y personas que nos acompañen que van a sumar todas las opiniones sobre los diferentes temas que toquemos y que si bien pueden ser o no expertos en los temas, la mayoría de nosotros hablamos de las experiencias propias que hemos pasado y del cómo hemos podido avanzar y salir o incluso el vivir con cada una de estas pues buenas o malas experiencias según sea el caso que nos van sucediendo a lo largo de la vida y que tenemos muchas ganas y sobre todo que lo hacemos con mucho amor para compartir cada una de estas vivencias contigo y esperando que te lleves siempre una enseñanza buena de todo esto. Así que de nueva cuenta muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Y pues bueno, ya después de esta breve introducción, vamos a empezar de lleno ya con el tema de esta semana, de este episodio número 5 que es Aprende a decir no. Y es por eso que en la vida debemos de aprender a ser comprensivos y en ocasiones está bien el adaptarnos a los demás, pero no siempre. Creo que cada uno de nosotros tiene que ser capaz de volverse flexible según quiera o no. Y es que hay muchas personas que por diferentes razones como la falta de autoestima o porque simplemente tienen la sensación de que si no cumplen con las expectativas de los demás no van a ser queridos o no van a ser aceptados. Entonces todo este tipo de cosas negativas empiezan a hacer que el problema sea más grande o el conflicto dentro de estas personas. Entonces es por eso que se den tantas veces con todos los demás y que al final terminan rompiéndose y eso básicamente es lo que le ocurre a la mayoría de todas estas personas que no saben decir que no. Y porque sí, sé que el prestar nuestra ayuda y el ser generosos con los demás es recomendable porque también en muchas ocasiones esto nos proporciona a lo mejor ciertos beneficios en diversos aspectos, pero también es importante el saber priorizarnos y de mirar siempre para nosotros mismos, hacer muchas cosas sobre todo para uno mismo y es decir, es bueno el ser flexible, sí, pero hasta que el límite de rompernos por complacer siempre a las demás personas o poner incluso por encima de nuestros deseos es algo que no debe pasar. Es por eso que el saber decir que no y el establecer los límites no es fácil, obviamente no lo es, pero es muy necesario para poder sentirnos bien, tanto con nosotros mismos principalmente, pero también hacerlo con las demás personas con las que convivimos día con día. Y sobre todo, que aprender a decir que no sin sentirnos culpables es algo en lo que debemos de trabajar, porque hay mucha gente con un corazón muy grande y que sobre todo es muy noble, entonces que si estamos seguros de que esa persona, sea lo que sea que le pidamos, muchas veces va a decir que sí, aunque la mayoría de ellas puede que salga de sus posibilidades, pero lo hacen simplemente porque son buenas personas. Pero hay que tomar en cuenta que todo este tipo de circunstancias pueden motivar a que otras personas intenten aprovecharse de esta persona porque saben que nunca sabe decir que no. Pero la pregunta es, ¿por qué nos cuesta decir que no algunas veces? Creo que la verdad hay diversos factores que influyen en nuestra capacidad para empezar a poner límites o incluso para negarnos a peticiones de los demás, pero normalmente hay algunas ideas irracionales que sostienen todo este problema y hacen que nos resulte más complicado. Entonces, algunos de estos factores que implican que nosotros no sepamos decir que no son los siguientes. En el número 1 tenemos el sentirnos culpables si no hacemos lo que nos piden.
Y bueno, es que a veces priorizamos las necesidades de los demás sin saber que las nuestras son incluso más importantes y ponemos a todas las demás personas encima de nosotros. Entonces nos llegamos a sentir culpables y decimos que no ante alguna petición de una persona, y la culpa nos empieza a traer pensamientos de este tipo como: si no lo hago soy un mal amigo, o soy un egoísta, o soy mala persona si no ayudo a esta otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que así hay muchísimos pensamientos, pero todos estos suelen ser exagerados y evidentemente no somos malas personas por no dejar pues nuestros planes a un lado para hacer lo que nos piden, o priorizar mis intereses o mis sueños o mis deseos. Creo que no se trata de ser egoístas ni de ponernos por encima de los demás, pero tampoco se trata de ponernos por debajo y dejar que nos aplasten. Creo que todo esto es una cuestión de equilibrio, que es algo que hemos manejado mucho en cada capítulo, el saber dar el equilibrio necesario a cada una de las cosas. Entonces está muy bien el ser generoso, el ser altruista, ayudar, pero a veces llegamos al punto de sacrificarnos más de lo necesario o de complicarnos la vida por no saber decir que no, y entonces por eso es que debemos de valorar de forma objetiva cada una de estas situaciones y saber si lo amerita o no. En el número 2 tenemos el hacernos responsables de todo, y es que en ocasiones el problema radica en la sobreimplicación. Y todo esto nos cuesta decir que no porque tendemos a hacernos responsables muchas veces por el bien común o por el bien de los demás. Y lo hacemos sobre todo de tareas que no tienen que ser responsabilidad nuestra, y que sobre todo es bastante evidente que esto pasa mucho en trabajos de grupo o trabajos de equipo, que para que el resultado final sea satisfactorio, a veces una persona tiende a responsabilizarse de todos los demás, el hacer el trabajo del equipo o de revisarlo, sobreimplicándose eso, ¿no? De que hay uno que trabaja más que el resto. U otro ejemplo que puedo poner es simplemente cuando tu jefe te pide algo que debes hacer y que tal vez te lo dice a la última hora, pero como es tu patrón no le puedes negar nada, y que por eso muchas veces tiendes a quedarte horas extras, y que sobre todo son horas no remuneradas, que en orden de realidades las cosas no deberían de ser así, ¿no? Porque como ya lo mencioné, a veces otras personas pueden abusar de nuestro sentido de la responsabilidad, demandándonos ayuda en cosas que no nos competen, o incluso pues sí, en que ellos no están realmente capacitados para hacerlo, pero como saben que tú sí lo estás, quieren que tú lo hagas. De este modo, pues eluden también su propia responsabilidad y nosotros nos sobreimplicamos. Y ojo, o sea, está bien el echar la mano, el ayudar o el enseñar al otro a hacer mejor las cosas, pero no hacerlas por ellos. Siempre es algo que debemos de aprender. Sí, si me piden ayuda, ok, te enseño a hacerlo, pero no te voy a hacer yo el trabajo. Creo que eso es algo completamente importante, y es que debemos de valorar y aprender a poner límites para hacernos responsables de únicamente lo que nos corresponde a nosotros, pero no a los demás, y no cargar con tareas que puede o que debe hacer otra persona. Y en el número 3 tenemos el sobrevalorar el qué dirán y el poner la opinión de los demás por encima de nuestras ideas. Creo que no debemos de estar tan al pendiente siempre de lo que opinen los demás de nosotros, o el querer quedar siempre bien, o que nos consideren amables o responsables o buenos profesionales en el ámbito en el que nos estemos desarrollando, o también que salga el clásico, el que no piensen mal de nosotros, porque si al tomar una decisión tenemos el foco de atención en cómo nos van a ver los demás, y el querer agradar siempre y que opinen bien de nosotros, o el no querer crear un conflicto, podemos cometer el error de guiar nuestra vida o nuestra conducta por esto, en lugar de ir por nuestros propios motivos, por nuestros propios valores o por nuestros propios intereses, por lo que pudieran llegar a pensar los demás si decimos que no. Entonces empiezan a surgir preguntas como: ¿y si piensan que soy egoísta? O si cree que le digo que no porque me cae mal. O incluso en el ámbito de trabajo, y si digo que no y piensan que no me aplico lo suficientemente en mi trabajo, o que no estoy comprometido realmente en el lugar en donde estoy trabajando. Todas estas preguntas y otras más que nos pueden llegar a salir son algo que debemos de tener siempre bien presente en nuestra mente, de que no vamos a poder evitar el crear conflicto, ¿no? Muchas veces eso sale de nuestras manos, o incluso no vamos a poder siempre caerle bien a todo el mundo. Es por eso que debemos de confiar tanto en nuestra capacidad de resolver los conflictos que se nos presenten, y también el saber defender con educación y firmeza todas nuestras decisiones. Aunque haya gente a la que no le guste o su opinión sea diferente a la de nosotros, es normal que todas las opiniones de las personas que nos importan nos afecten, pero tampoco nos podemos condicionar o podemos condicionar a nuestros actos o decisiones por medio de todo lo que los demás opinen o todo lo que los demás quieran. Podemos ser empáticos, sí, o podemos ser respetuosos con los demás,
pero sobre todo debemos ser conscientes de que debemos saber escucharnos y respetarnos a nosotros mismos, teniendo la autoconfianza suficiente para decir que no, a pesar de que podamos disgustar con otros o incluso que podamos crear un conflicto que, como ya dije, no lo podemos evitar. Pero si hay algo que yo no quiero hacer y alguien más me quiere obligar a hacerlo, yo digo no, yo no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Y ahí te tienes que plantar también un poquito, y no por evitar el pelear o el crear un conflicto que aceptes algo que no quieres hacer. Entonces, ya después de ver estos, que son los principales factores, por así decirlo, la pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de no saber decir no a tiempo? Creo que cuando no ponemos límites de alguna manera, no nos estamos respetando. Es como si fuéramos invisibles para nosotros mismos y que el resto de las demás personas pudieran decidir por nosotros de lo que debemos o de lo que no debemos hacer. De hecho, nuestra autoestima disminuye y suelen abordarnos también sentimientos tan profundos como de soledad interior o incluso sentimientos de fracaso, que eso es algo que no debemos permitir que se presenten en nuestra vida, y sobre todo que nosotros no permitamos alimentar todas esas cosas malas o todo eso negativo que nos están haciendo sentir las demás personas, porque podemos generar en nosotros una baja autoestima, porque al estar complaciendo a los demás y el no ser lo que queremos realmente, nos sentimos mal con nosotros mismos. De hecho, llegamos a creer que no valemos para nada o que no tenemos cualidades de ningún tipo o ningún potencial. Entonces todo esto poco a poco va haciendo que nuestra autoestima se vea deteriorada. Entonces podemos empezar a generar también con esto un sentimiento de soledad interior, y que todo esto es lo que nos causa cuando siempre hacemos todo por los demás, cuando no somos sinceros con ellos, pero sobre todo que no somos sinceros con nosotros mismos sobre lo que realmente queremos o no queremos hacer, y terminamos por hacer o por tener un sentimiento de soledad interna, que todo esto nos entristece profundamente porque pensamos que en realidad nadie nos quiere por lo que somos, sino nos quieren únicamente por lo que hacemos por ello. De hecho, con todo nuestro comportamiento contribuimos también a ello, porque ¿cómo van a conocernos de verdad las demás personas si únicamente nos dedicamos a hacer lo que los demás quieren que hagamos o a complacer a los demás? También podemos desarrollar un sentimiento de fracaso, porque al hacer todo aquello que los demás nos solicitan tiene un precio. ¿Por qué? Porque podemos renunciar a nuestros deseos, a nuestras aspiraciones. Entonces todo esto nos lleva a experimentar continuamente un sentimiento de fracaso por lo que pudo haber sido, pero que no fue por lo mismo, por la acumulación de sueños rotos o de ilusiones perdidas, que todo esto es por ello que debemos de evitar el rompernos siendo flexibles con los demás y haciendo lo que realmente queremos nosotros mismos. Entonces hay que reflexionar antes de decir un sí, para poder estar seguros de nuestra respuesta, que lo hagamos de una manera asertiva, y sobre todo que no hay que dar demasiadas explicaciones al decir un no, simplemente no y punto. Creo que hay que mantener un tono de voz calmado y sobre todo una buena fijación ocular o una expresión sincera y agradable, para que no podamos así hacer que las demás personas tampoco se sientan mal o se sientan agredidas, sino simplemente decir no quiero, pero tampoco me estoy exaltando, simplemente te estoy diciendo no quiero hacer esto o no lo voy a hacer. Podemos llegar a lo mejor a algún acuerdo o podemos quedar para otra ocasión para ir a tal lugar, pero en este momento o para la fecha que tú lo quieres, no lo puedo hacer por diferentes cosas, porque también tengo cosas personales que debo hacer. Entonces creo que es súper importante, y hay sobre todo diferentes o diversas técnicas para poder aprender a decir que no, pero haciéndolo de la mejor manera posible. Y una de estas recomendaciones es que cuando nos enfrentemos ante una situación en la que nos sintamos a lo mejor acosados o incómodos ante cierta insistencia, lo que debemos hacer en ese momento es frenar a la persona para evitar reaccionar de una manera impulsiva, y también frenarnos a nosotros mismos. El objetivo es dar algo de razón a la otra persona, pero siempre manteniéndonos bajo todos nuestros ideales o todo lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, ok, sí, yo sé que tienes razón en esto, o sé que nos podríamos divertir si vamos a tal lugar, pero yo ahorita no tengo el tiempo para poder hacerlo. Lo podemos dejar para otra ocasión, o incluso es algo que no me gusta hacer. Si a ti te gusta está bien, a mí no me gusta hacerlo. O creo que también todos hemos vivido situaciones en las que nos hemos sentido de cierta manera agobiados, por así decirlo, y que hemos creído que tener que tomar una decisión de manera inmediata cuando no tenemos clara la decisión que queremos tomar, la idea es postergar siempre nuestra respuesta. Muchas veces pasa que hay gente que quiere respuestas de manera inmediata, y por esa presión que estamos sintiendo de que me dicen, pero dime ya, si no, no lo vamos a hacer. O sea, creo que no, hay que siempre tomar en cuenta el relajarnos, el meditar cada una de las cosas que se nos están proponiendo, para no tomar una decisión equivocada, y que al paso del tiempo o conforme vaya pasando
todos los meses, las semanas o incluso los días que nos arrepintamos de haber tomado esa decisión porque no era lo que realmente queríamos y ahora pues puede que no haya mucha salida al momento de decir que no, ¿no? Porque puede generar incluso conflictos más grandes si hubiéramos dicho no desde un principio a que si lo hacemos ya cuando pasó el tiempo, porque te ves como si ya no estuvieras realmente seguro cuando dijiste que sí, o puedes hacer sentir mal a la otra persona porque en un momento dijiste sí quiero hacerlo, sí quiero ir a tal lugar, pero ahora cuando pasa el tiempo dices que no. Entonces puede crear conflictos mucho más grandes, no solo para ti o para la otra persona, sino en conjunto. Entonces siempre hay que tener muy en cuenta eso de dar tiempo al tiempo, de saber reflexionar, de saber pensar todo eso que queremos y después de ya pensar, de meditarlo 1, 10, 15 veces según tú quieras, dar una respuesta o dar la decisión que tomaste hacia la otra persona. Otra de las preguntas que surge a lo largo de todo este proceso es ¿cómo aprendo a decir que no? Ya te dijimos por qué no sabemos decir que no o cuáles son las consecuencias de esto, pero no te hemos dicho el cómo podemos aprender a hacerlo. Creo que el aprender a decir que no es necesario para cuidarnos y sobre todo también para poner límites y de esta manera vamos practicando algo que es muy importante y que todos debemos tener en mente, que es el amor propio. Y con esto también comenzar a valorarnos de las maneras que nosotros queremos. Y aunque nos cueste, no debemos dejar que el tiempo pase para poder expresarnos. Y algo en lo que debemos de trabajar mucho es en el perder el miedo a las críticas, porque muchas veces no todos van a estar de acuerdo con nosotros o con nuestra manera de pensar o con todo aquello que hagamos. Entonces, ya que vayamos asimilando esto, vamos a ir perdiendo el miedo a buscar siempre la aceptación de las demás personas. Entonces, de esa manera nos vamos a sentir un poquito más libres. Entonces siempre afronta el miedo a las críticas y trata de ser tú mismo, porque al final de cuentas o al final del día todo lo que otros te digan van a ser simplemente opiniones de las diferentes perspectivas de las demás personas, pero nada de eso te define como persona, no te define si eres bueno o si eres malo, simplemente estás sintiendo o estás siguiendo lo que tú realmente quieres. Y algo que nos va a ayudar mucho es visualizarnos en las diferentes situaciones que sabemos que nos cuesta decir que no. Si yo, por ejemplo, sé que mis amigos me invitan a una fiesta, pero a mí no es mi ambiente y yo les quiero decir que no, pues bueno, imagínate que te dicen, oye, vamos a ir a una fiesta tal día, tal hora, etcétera. Entonces, tú te visualizas en esa situación y empiezas a trabajar en qué es lo que puedes decir, ¿no? Entonces, si sabes que te van a pedir eso, pregúntate, por ejemplo, cómo vas a responder o qué puedes argumentar. Entonces ya que vayas trabajando todo esto, te vas a sentir de cierta manera un poquito más relajado y una vez que hayas entrenado todo esto que puede suceder, va a ser más fácil al momento de tú dar tu respuesta que no. ¿Por qué? Porque ya lo trabajaste, porque ya trabajaste un poquito a lo mejor tus palabras. Es, por así decirlo, como hacer un guión. Obviamente no es un guión, simplemente estás practicando lo que tú quieres decir, lo que quieres responder y que a lo mejor luego nos agarran en curva y es por eso que accedemos a hacer ciertas cosas. Entonces siempre, si este tipo de acciones te ayudan del visualizarte en otras situaciones que tú sabes que te cuesta trabajo el decir que no, está bien, hazlo, visualízalo, piénsalo, ahora sí que trabájalo y ensáyalo, por así decirlo, pero es importante que tengas en cuenta que no siempre las circunstancias van a ser como tú te las imaginas, ¿no? O sea, no siempre te van a decir las demás personas lo que tú ya creaste, por así decirlo, en ese diálogo. Entonces es importante que sepas que no va a pasar así, pero de cierta manera ya estás un poquito más guiado o más guiada sobre este tipo de situaciones y cómo puedes argumentar tu respuesta al decir no. También es importante el no dar tantas explicaciones porque no es necesario que te justifiques cuando digas que no. Simplemente explica lo justo, sé sincero o sé sincera y siempre buscando hacerlo de una manera adecuada. Un simple podemos decir realmente no quiero ir a ese lugar o no quiero hacerlo, es más que suficiente. Y es que muchas veces nos abrumamos con tantos pensamientos de ¿y ahora qué digo? ¿O qué excusa voy a inventar? ¿O cómo le voy a decir que no? Es entonces cuando empezamos a dar vueltas y vueltas a todos estos pensamientos como si fuéramos un hámster en una rueda, ¿no? Sin embargo, nos hace falta reflexionar mucho sobre el tema. Entonces, lo único que debes hacer es dar las explicaciones pertinentes y ya está. Creo que al darle demasiadas vueltas al tema, lo único que haces es generar una ansiedad en ti que obviamente a la única persona que perjudica es a ti mismo. Y sobre todo que muchas veces el por no saber bien qué decir, hay personas que llegan a dar excusas que son totalmente irreales y que son tontas, por así decirlo, y que dan a notar precisamente que la respuesta que querían dar era que no, pero que no supieron cómo hacerlo.
Y es que hay muchas veces que la gente preferimos que nos digan que no a que nos digan una excusa totalmente tonta. ¿Por qué? Porque incluso eso te hace quedar mal y era justamente lo que no querías que pasara, ¿no? O sea, dices, no voy a decir que no porque no quiero quedar mal. Pero cuando una persona se da cuenta que lo único que dijiste fue una excusa totalmente irreal o fuera del contexto, te hace quedar, creo que un poquito peor que si hubieras dicho simplemente no puedo o no quiero o estoy ocupado o estoy ocupada. Así que empieza a quererte. Y es que pasa que cuando queremos complacer tanto y todo el tiempo a los demás, hacemos cosas que en muchas ocasiones no nos apetecen. Entonces aprende a quererte y a hacer lo que realmente quieres o te nace hacer, y a no dedicarle tanto espacio a los demás y tan poco tiempo a ti. ¿Por qué cuidas tanto al resto de las demás personas, pero no te cuidas tanto a ti? O sea, siempre es importante el amor propio, el saber darme el tiempo que yo necesito para mi persona, para mis intereses, para mis deseos, para cumplir mis metas, o simplemente si yo quiero ocupar ese tiempo para estar acostado, dormido, viendo series, etcétera, no importa, porque estoy haciendo algo para mí, para mi persona, para apapacharme como yo realmente quiero y no ir a un lugar donde no quiero estar y que aparte donde no voy a disfrutar estar, voy a estar de malas, voy a tener aparte experiencias malas o experiencias que no van a ser positivas después en mi vida. Entonces hay que siempre guiarnos por todo eso que realmente queremos hacer. Es por eso que existe la recomendación de que no te muestres siempre tan accesible, porque si siempre te muestras demasiado dispuesto o dispuesta, estás contribuyendo de cierta manera a que te sigan viendo como la persona que siempre está ahí para ellos. Entonces siempre tienes que rechazar las propuestas que no te gusten o que no te llenen o que no te den una buena impresión sobre algo, ¿no? Simplemente puedes avisar de que no tienes tiempo o que no estás dispuesto para hacerlo. Incluso si eres firme con tus objetivos con los demás, ellos mismos se darán cuenta de que tú también sabes decir no, como muchas veces otras personas te han dicho a ti que no pueden hacer ciertas cosas o que no pueden ayudarte para hacer algo. Es por eso que debes de aprender a quererte sin necesitar la aprobación de los demás y tampoco sin necesitar ayuda de todos los demás. Porque seas quien seas y hagas lo que hagas, debes aprender a que no le vas a gustar a todo el mundo, no le vas a caer a lo mejor bien a la mayoría de las personas. Pero una vez que reflexiones sobre todo esto e instales esta creencia en tu mente, te vas a sentir más aliviado y también no darás tanta importancia a todo eso que las demás personas opinen o digan sobre ti. Y con ello también aceptando que la ansiedad es una parte del proceso y que es normal que te pongas nervioso o nerviosa y que te sientas de cierta manera incómodo a la hora de tener que decir que no. Pero lo importante es que no te rindas ante este malestar diciendo que sí a todo y tratando de quitarte el problema de encima cuanto antes, porque creo que así solo conseguirás deferir una situación de cierta manera indeseada para tu vida, pero no vas a poder resolverla. Y en relación a esto, recuerda que las consecuencias negativas pues creo que son muy difíciles de arreglar y que seguramente no van a ser compensadas por el alivio emocional y más bien y de ciertamente el alivio momentáneo que experimentarás si dices que sí. Porque muchas veces cuando estás pues de cierta manera presionado o así, aceptas, dices que sí para evitar crear un problema o para evitar sentirte tan presionado, pero ya cuando lo analizas resulta ser que no era para nada lo que querías. Entonces por eso siempre debemos de interiorizar esta idea, que es la siguiente: es posible que no hagas ni seas aquello que deseas, pero siempre tienes la opción de no hacer ni ser aquello que no quieres. Es una frase súper que nos puede llenar de muchas razones la cabeza, que nos puede abrir un poquito más la perspectiva de esto. Entonces ponlo en práctica cada vez que te enfrentes a una situación en la que desees hacer algo diferente a lo que te proponen, o que simplemente no estés de acuerdo con las propuestas o con las formas de ver de otras personas. Y es de esta manera como pasamos a mi parte favorita de cada capítulo, y que es la tarea o la actividad semanal, como lo quieran ver, y que sobre todo son cosas o actividades que nos pueden ayudar a poner en práctica este tema y los demás que hemos tocado también. Y como cada semana es muy fácil la actividad para que puedas realizarla sin ningún problema, y para esta ocasión vas a colocarte frente a un espejo donde tú quieras, en la parte que tú quieras de tu casa, y vas de cierta manera a entrenar un estilo de comunicación haciéndolo de una manera asertiva. Lo único que tienes que hacer es pensar en situaciones cotidianas en las que tengas que decir que no, y básicamente vas a observar mentalmente tu comunicación no verbal, desde tus gestos, tus movimientos, etcétera, etcétera, todo eso que haces cuando estás hablando y cuando estás sobre todo diciendo que no.
Entonces vas a imaginar diferentes situaciones y vas a hacer una jerarquía de todas estas. Entonces vas a clasificar para analizar todas aquellas en las que te es más difícil el poder negarte o el poder decir que no a algo que te piden, como alguna situación en tu trabajo o en tu escuela o incluso con tu pareja, que de cierta manera son situaciones en las que nos es mucho más difícil a todas las personas el poder negarnos. Y también vas a meter aquellas que son más sencillas, que sabes que no tendría un impacto tan grande o un impacto tan negativo si te niegas a hacerlo, como cuando te preguntan, no sé, si quieres ir a la tienda o si quieres un helado, etcétera, ¿no? O sea, cosas que son de cierta manera un poquito más fáciles de poder negarte y que sabes que no va a tener como un impacto tan malo si te niegas a hacerlo. Porque a veces cuando en tu trabajo o en tu escuela o con tu pareja o con tus papás te niegas a hacer ciertas cosas, puede traer como alguna consecuencia negativa, porque básicamente son lugares en donde tenemos que seguir ciertas reglas, lugares donde tenemos que seguir ciertos lineamientos, por eso es más difícil. Entonces vas a jerarquizar todas estas, desde las más fáciles hasta las más difíciles, y también con ello vas a incluir todas las experiencias propias que hayas tenido y que hayas vivido antes, y para comenzar así mismo a dejar claro todo eso que no quieres a ti mismo, pero sobre todo dejárselo claro también a todas las demás, que todas esas cosas que no deseas hacer, para que también de cierta manera empiecen a respetar tus decisiones, tus gustos o todo eso que sí quieres hacer o eso que no quieres hacer. Y así es como cerramos el tema de esta semana, y en conclusión yo te recomiendo que reflexiones antes de dar una respuesta, evitando dar un sí de inmediato y haciéndote preguntas como ¿puedo y quiero hacerlo? ¿O tengo tiempo para ello? ¿O tengo otras prioridades? Y cuando te hagan una petición, tómate siempre tu tiempo antes de comprometerte con una respuesta o antes de dar una respuesta afirmativa. Y no necesitas tampoco decir un no y de inmediatamente no, sino piensas y entonces puedes utilizar ciertas cosas como, pues a lo mejor déjame mirar cómo tengo mi agenda y ya te contesto, o no puedo contestarte ahora, pero lo checo yo mismo, o si lo checo con mis padres o lo checo con quien sea y yo te comento. O incluso también así como, pues ahorita a lo mejor no sabría decirte si sí puedo o no, no quiero comprometerme, pero ya que lo cheque, ya que lo estudie, ya que lo analice y ya que tenga una respuesta, te lo hago saber, ¿no? Creo que todas estas diferentes frases o diferentes cuestiones que nos podemos plantear nosotros mismos para hacerles saber a los demás que tampoco estamos negados del todo, sino que vamos a analizarlo, lo vamos a pensar detalladamente, y que son cosas a lo mejor que igual depende del nivel de que si es muy difícil o el que sea un poquito más fácil hacerlo. La respuesta puede ser más pronta, pero nunca te apresures a dar una respuesta cuando no estás completamente seguro o segura. Pero entonces decídete, porque es el momento para poder decir que no a todo eso que no quieres hacer, pero que no has podido hacerlo por diferentes situaciones o por todos esos miedos que ya dijimos, ¿no? El miedo al rechazo o todo eso que ya comentamos. Entonces, espero que lo hagas y que sobre todo espero que te haya servido mucho este capítulo y que te lleves una enseñanza súper buena, súper grande, súper positiva de todo eso que hablamos y dentro de este espacio que es para compartir contigo. Y recuerda que si te gustó, pues puedes igual compartirlo con algún amigo o algún familiar o algún conocido que creas que le pueda ayudar este o algún otro capítulo del podcast, y asimismo que nos puedas dejar todas tus opiniones o todos tus comentarios, sugerencias o incluso tus preguntas por medio de todas nuestras redes sociales activas. Estamos en Instagram como @enmuchaspalabras, todo junto y con minúscula. O en mi cuenta personal estoy igual en Instagram como @orsen.ra. Estamos activos todos los días con contenido para seguir buscando todo ese crecimiento personal que queremos lograr cada uno de nosotros en nuestra vida. Y recuerda que tenemos un capítulo nuevo todos los miércoles de cada semana en las diferentes plataformas de audio. Y a partir de la siguiente semana ya vamos a estar con el mismo capítulo en nuestro canal de YouTube también. Vamos a estar todos los miércoles en las plataformas de audio, Spotify, Anchor, Apple Podcast, etc.